Bueno, el punto 2 lo van a poder resolver con el video anterior. Tienen que hacer una tabla donde ponga las características que vimos para cada uno de los transistores que le piden este punto. El punto 3, lo que vamos a hacer es un circuito que maneja desde un microcontrolador que tiene sus salidas de 5 voltios. Vamos a manejar un relé que funciona con 12 voltios y necesita una corriente de 20 miliamperes. Y nos pregunta qué transistor podemos utilizar. Para elegir el transistor vamos a ver las características, tienen que ver las características que ya vimos en el video anterior. Bueno, yo lo voy a hacer con un microcontrolador de 3,3 voltios. Ustedes van a ajustar el cálculo para poder adaptarlo al problema que tienen en este punto. Bueno, voy a armar el circuito en el programa ISIS, que creo que ustedes lo manejan un poquito mejor que el LT Spice. Lo pueden hacer igual en el LT Spice si quieren, pero les voy a mostrar para los que todavía no lo pudieron armar. Bueno, vamos a seleccionar los componentes. Vamos a ver que lo que sea el microcontrolador no lo voy a poner como tal, sino que voy a poner una fuente que simularía la capacidad de entregar 3,3 voltios desde los pines del microcontrolador. Y después voy a poner una fuente de 12 voltios para el relé. Un relé. Y bueno, voy a tener que buscar el transistor adecuado para que el circuito funcione correctamente. Bueno, el tema de la fuente de alimentación lo seleccionamos acá en la onda sinusoidal. Voy a poner dos fuentes, una que va a ser para simular los 3,3 y otra de 12 voltios para activar el relé. Voy a poner, eh, voy a ajustar el valor, es decir que es una fuente de corriente directa. Le voy a poner el nombre de pin del microcontrolador y le voy a poner un voltaje de 3,3 voltios. Bueno, lo toma como punto la coma. 3,3 con punto. Y desde la otra fuente voy a poner, que es una fuente de corriente directa, corriente continua, voy a poner que es de 12 voltios y el nombre le voy a poner fuente 12 voltios. Bien, ahora voy a seleccionar el relé con la letra P, ya vamos a la librería. Voy a poner relé. Vamos a buscar algún relé que sea como los que podemos conseguir desde los negocios de electrónica. Es alguno de estos, ¿sí? El modelo NTE R4612, creo que es, bueno, fíjense que tiene un modelo de simulación y bueno, también tiene eh, disponible el modelo para cuando armemos el circuito eléctrico en la placa, digamos. Voy a poner OK. Bueno, fíjense lo que le estoy diciendo es este tipo de relé, ¿sí? El azulcito que tenemos acá en esta placa es el mismo que manejamos a veces desde los Arduinos. Fíjense, es este modelo, digamos. Bueno, eh, voy a poner este relé. Bueno, ahora fíjense que este relé tiene 5 pines de conexión. Tenemos la bobina, que es por donde tenemos que alimentar con los 12 voltios. Tenemos un pin acá abajo, que es un pin del interruptor mecánico, digamos, que tiene, que es esto. Esto pivotea y conecta, pasa de conectar este pin a conectar este pin. Esto es lo que se denomina normal cerrado y normal abierto. Quiere decir que sin circulación de corriente o sin estar energizada esta bobina, este pin está normalmente abierto con esto.
es como si fuera un interruptor abierto. Cuando está energizado, esto pivotea y pasa para este lado y pasa a estar conectado. El pin que está normalmente conectado, normalmente cerrado, es cuando no hay circulación de corriente, cuando no está energizado. Este está normalmente cerrado y este está normalmente abierto. Eso es lo que dice normal cerrado y normal abierto. Bueno, desde estos pines que están acá vamos a conectar algún dispositivo a través de una fuente de alimentación mucho más grande o de corriente alterna que el microcontrolador no es posible, no puede manejarlo. Para él no es posible manejar esa cantidad de corriente o soportar ese voltaje, o si es un dispositivo de corriente alterna, como puede ser un motor, no tiene la señal adecuada para la señal ni la potencia para manejar ese tipo de cargas. Entonces lo que hacemos es usar esto como un interruptor y la señal de control va a venir a las bobinas. Bueno, lo que vamos a hacer es armar el circuito. Voy a seleccionar un transistor cualquiera. Voy a poner el BC 547. Sé que este transistor posiblemente no pueda manejar, pero vamos a ver, ustedes van a elegir el que sea adecuado. Yo voy a armar el circuito para que tengan como referencia. Bueno, las cargas en el transistor en general las vamos a poner entre colector y la fuente de alimentación. Fíjense, lo que estoy haciendo es conectar este circuito. Ahora, esta fuente que en general nosotros en la carpeta le dibujamos como una línea larga y una línea fina, donde está el positivo representado con la línea larga y el negativo con la línea fina, en este programa lo tenemos por separado. Tenemos el voltaje positivo y tenemos que poner de forma separada la tierra, el negativo, lo que consideramos como 0 voltios. En este caso también tengo que conectarlo y de esta forma le decimos la diferencia potencial aplicada a este circuito. 0 voltios y acá el voltaje que le pusimos que es de 12 voltios. Bueno, ahora, ¿cuándo se activa este transistor? Fíjense que ahora no está activado, no está en la zona de saturación. Para que llegue a la zona de saturación y pueda activar a este dispositivo, tenemos que ponerle la señal desde la base. Esa señal desde la base va a ser, en mi caso, los 3,3 voltios que va a generar el pin del microcontrolador, y en el caso de ustedes, el microcontrolador es uno que maneja 5 voltios en la salida. Bueno, ahora vamos a ver cómo selecciono el componente que me falta. Necesito usar una resistencia para decirle la cantidad correcta de corriente que necesita manejar la base de ese transistor. Eso lo vamos a hacer primero calculando. En este caso no hace falta que lo calculemos porque lo tenemos, pero en general vamos a calcular cuánta corriente demanda el colector del transistor. Después, con el transistor que elegimos, vemos la ganancia de ese transistor y dividimos la corriente del colector por la ganancia del transistor, y esa es la corriente de base que necesitamos. Después, en el circuito de base tenemos la fuente de alimentación, tenemos que poner una resistencia porque si no, no está fijada la corriente. Entonces vamos a poner la fuente de 3,3, en mi caso, que ustedes van a poner 5, le voy a restar los 0,7 voltios de base emisor. Ese voltaje que me da es el que voy a poner en la resistencia, y como sé la corriente que va a circular por esa resistencia, porque yo hice corriente de colector dividido ganancia de transistor, me da esa corriente, entonces encuentro la resistencia, ¿sí?, de la ley de Ohm, con el voltaje en la resistencia y la corriente que atraviesa esa resistencia.
Esta es la forma de encontrar el valor de la resistencia. Yo voy a poner con la letra P, voy a poner resistor, lo selecciono y este es el circuito. Este es el circuito que tienen que armar, ¿sí? Y tienen que calcularlo, como les expliqué recién. Bueno, ahora acá lo que tenemos entonces es la fuente de alimentación de 12 voltios, el relé, el transistor, que ustedes lo van a elegir, la resistencia que le van a calcular y la fuente del microcontrolador, que serían una fuente, sino uno de los pines del microcontrolador que está entregando el voltaje que maneja ese pin, digamos. En este caso, para ustedes 5 voltios.